Listo. Muy bien, entonces están viendo mi pantalla. Hoy día vamos a continuar con la capacitación gratuita esto es una introducción del curso Electronic Technician Diagnóstico Avanzado, ¿no? Esto es específicamente para equipos Caterpillar, ¿no? Solo Caterpillar. Otras marcas tienen su propio software, su propia plataforma. El Electronic Technician es una herramienta solo de Caterpillar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que he preparado para hoy día? Vamos a ver. A ver, en el chat me pueden confirmar si se está viendo la pantalla completa, por favor. A ver, confírmeme si se está viendo la pantalla completa. No quiero fallar. Listo. Sí, sí se está viendo la pantalla completa. Ah, Ok, entonces aquí tenemos tenemos acá un bosquejo de cómo está interconectado un sistema de monitoreo de equipos Caterpillar, ¿no? Básicamente aquí lo que tenemos, a ver, la pluma puntero. ¿Qué tenemos? Tenemos los diferentes SMs o computadoras, ¿no? O EQs, ¿no? En automotriz le llaman EQs, en otras marcas. En Caterpillar le llamamos SM, que es lo mismo, es una computadora que va a procesar información, ¿ya? Em, Dentro de los equipos Caterpillar tenemos, dependiendo del tamaño de la máquina, vamos a tener más o menos procesadores, ¿no? Hay algunas máquinas como la retroexcavadora que tiene solo un SM, ¿no? Del motor, o dependiendo, ¿no? Los motores, los que tienen motor electrónico, ya tienen dos SMs, ¿no? Si es un motor Perkins, pues solo va a tener un SM, por ejemplo. Pero ya equipos más grandes como un camión minero, vamos a encontrar hasta 16 SMs, ¿no? Los equipos, por ejemplo, eh, deben conocer de los camiones 794AC con tracción eléctrica de Caterpillar. Estos, por ejemplo, vienen con 8 SMs, pero cuando se le instala el sistema de autónomo, llegan hasta 16 SMs, ¿no? Incluso hasta más, dependiendo de los accesorios que se puede colocar después. Entonces, ¿y para qué sirven estos SMs? Lo que van a hacer es procesar la información del entorno de la máquina, procesar la información de los parámetros de la máquina. ¿Qué parámetros? Temperaturas, presiones, velocidades, RPMs, posición de algún pedal, por ejemplo, etcétera, ¿no? Am, y estos SMs están intercomunicados a través de enlaces de datos, ¿ya? Los enlaces de datos, tenemos el CAT Data Link. Ustedes deben tener su coma adapter, ¿no es cierto? A ver qué dice acá. Ustedes deben tener el coma adapter. El coma adapter es la herramienta con el cual nos comunicamos con la máquina, ¿cierto? El COM adapter sirve de enlace para comunicarse entre la máquina y la computadora. Em, Ahí entonces en el COM van a ver, hay unas lucecitas que parpadean cuando tú te conectas. Y vas a ver que dice CDL. CDL es el CAT Data Link, que es un enlace de comunicación. Otro enlace de comunicación que se está usando más, que ya se va a dejar de usar el CAT Data Link, el CDL. Ahora se va a utilizar el J1939 o lo que se le llama el CAN Data Link. ¿Ya? Entonces,
Dependiendo de la velocidad de comunicación que se requiera entre SMs, se utilizan diferentes enlaces de comunicación. Los más conocidos, el CAT Data Link y el CAN Data Link. Y estos SMs se intercomunican entre ellos, ¿no? Hay SMs, reciben información de los monitores también, algunos sensores, dependiendo, ¿no? Esto también se comunica con el monitor, fíjense, el monitor, dependiendo de la versión del monitor, también el SM lo va a reconocer como un procesador, ¿ya? Listo. Ahora, y el Electronic Technician, la herramienta, ¿para qué sirve? Pues para comunicarnos con la máquina. ¿Cómo? A través de una laptop, ¿no? A través de una laptop, nosotros utilizamos el COM adapter, y con esa herramienta vamos a realizar la comunicación entre la computadora y la máquina. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos algunos SMs. Estos SMs reciben información ¿de quién? De los elementos de entrada. ¿Cuáles son los elementos de entrada? Todo lo que le entrega información del entorno a la computadora. O sea, sensores, interruptores, todo esto le entrega información al SM. Son elementos de entrada. Y el SM procesa esta información, recibe información de los demás SMs, ¿no? Los otros SMs igual, ¿no? Cada SM va, dependiendo de su sistema, va a realizar diferentes monitoreos. Entonces, toda esta información se procesa, se intercomunican, ¿no? Y dependiendo de la información, procesa la información, ¿no? Dentro de los SMs hay mapas de datos, mapas de trabajo, ¿ya? Y de acuerdo a eso, el SM envía una señal hacia los actuadores, ¿ya? Por ejemplo, los inyectores. Y todo esto, ¿no? Trabaja internamente. Y luego aquí tenemos esta herramienta que es el COM Adapter. El COM Adapter es un enlace de datos, el cual nos va a comunicar con la máquina hacia la laptop. Y la laptop tenemos que utilizar el programa Electronic Technician, ¿no? El IT. Con el IT es que vamos a realizar las evaluaciones. Entonces, nuestro objetivo es enseñar a usar este programa, el IT. A través del IT vamos a monitorear todo lo que sucede en la máquina. Y y si ocurren fallas, esas fallas se van a visualizar en el Electronic Technician, y nosotros, pues, dependiendo del tipo de falla, vamos a realizar el diagnóstico, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo está estructurado? Básicamente así, miren, fíjense, tenemos aquí el SM, ¿ya? Esto es un SM. Tenemos el SM. Dentro del SM hay unas hay estructuras, bueno, ¿cierto? Entonces, am, lo que va a ingresar al SM, ya, esto lo voy a pintar, a ver, listo. Aquí, lo que esta flecha sería incluso entonces invertido. Vamos a ver. Tenemos el SM en el medio y tenemos los llamados elementos de entrada. Luego tenemos, voy a ponerlo en blanco acá. Aquí tenemos los elementos de salida. Tenemos así, ya así está estructurado. Elementos de entrada y elementos de salida. En elementos de entrada, ¿qué tenemos? Vamos a ver. Los elementos de entrada son los sensores, interruptores,
podemos considerar también otros SM, porque otros SM van a enviar información a través del enlace de datos hacia el SM, ¿no? Y luego los elementos de salida, ya, vamos a... ¿Quiénes serían los elementos de salida? ¿A quién va a enviar señal el SM? Ah, por ejemplo, ya, entonces, solenoides, por ejemplo, los solenoides de los inyectores, solenoides de algunas electroválvulas, relés, ¿no? Relés para poder accionar otro circuito eléctrico, lámparas, por ejemplo, las lámparas o las luces, por ejemplo, de los monitores, ¿no? Cuando hay una alerta en los monitores, se prende una luz, ¿no? Y se va a parpadear, por ejemplo. Otro, por ejemplo, los buzzer, ¿no? Los buzzer para poder emitir una alerta, una alarma, ¿no? Los equipos de monitoreo CAT saben que tienen tres niveles de advertencia, ¿cierto? Tres niveles de advertencia de seguridad. Y en el último nivel hay una alarma que suena constantemente, ¿no? Sí, entonces, estos son los elementos de salida, ¿ya? Dentro del SM, ¿ya? Dentro del SM vamos a encontrar que tiene una estructura de esta manera. ¿Bien? Este es el SM, ¿no es cierto? Y dentro del SM vamos a encontrar una primera capa o una primera, vamos a, ya. Aquí lo que vamos a encontrar, por ejemplo, o sea, toda la señal de los SMs llega, la señal de los sensores, de los diferentes sensores, llega a un transformador de señal, ¿no? Que puede ser de señal digital, que puede ser digital, y lo convierte en digital, digital. O analógico a digital. Todo tiene que convertirse a digital, ¿no? Ustedes saben que los procesadores utilizan señales binarios, ¿no? Unos y ceros. Entonces, se tiene que normalizar esa señal. Algunos sensores van a emitir señales analógicas y esas señales analógicas se tienen que convertir en señales digitales. Algunos sensores generan señales digitales, pero de todas maneras, aquí lo filtra y lo va a volver a lo va a filtrar y lo va a ordenar para que es como traducir el idioma, ¿ya? Para que el SM lea la información, lo filtra y lo vuelve a convertir en digital. Entonces, toda la información tiene que convertirse a digital. Luego, una vez que se ha convertido a digital, esa señal es enviado. Aquí hay un procesador, ¿ya? De hecho que aquí hay varias capas, ¿no? Hay varias capas donde está la memoria RAM, la memoria RAR, ya hay diferentes memorias que van a utilizar y dentro se procesa la información. Dentro vamos a tener los mapas. Por ejemplo, cuando flashean, han hecho un flasheo ustedes. ¿Qué es el flasheo? El flasheo es lo que estamos haciendo es instalar un mapa de trabajo dependiendo de la máquina. Ya en ese mapa me dice, por ejemplo, ¿no? Si llega a una temperatura específica, tiene que lanzar una alerta a nivel uno. Si llega a otra temperatura, nivel 2. Si la presión está a tal rango, manda una alerta, baja presión. Si las RPM están no sé, a 1950 RPM, lanzo mi alerta de sobre velocidad. Si el operador pisa el acelerador hasta la mitad, entonces el SM lee, ¿no? El operador está pisando el 50% del pedal. Entonces, ¿qué hago? Acelero, desacelero, pero para acelerar o desacelerar, para inyectar más combustible o menos combustible, recibo información de otros sensores o de los otros SMs de la máquina para saber en qué cambio está. Está en primera, segunda, tercera, avance, retroceso, está con carga,
¿Está cargando la máquina o está en vacío? Todo eso tiene que recibir toda esa información tiene que recibir el SM. ¿De dónde recibe? De los elementos de entrada. Los sensores, interruptores, otros SMs, todo eso le envía información al SM. Entonces, todo eso entra a través de esta primera etapa, ¿ya? Una vez que está filtrado, entra esa información hacia el procesador. El procesador compara toda esa información, hace sus cálculos, compara con los diferentes mapas que tiene internamente. Pueden haber miles de mapas internamente. Dependiendo de la situación, escoge un mapa específico, dice, ¿no? O sea, según todos estos datos, este mapa que tengo, ese es el que se adecua. Así tengo que trabajar. Entonces, utiliza esa información. Es como un manual para el SM. Y el SM envía señal, ¿no? Entonces, luego vamos a tener una tercera etapa que es la etapa de salida, ¿ya? La etapa de salida. Aquí es donde, si son, por ejemplo, si es un SM de motor, ya, para un SM de motor yo necesito un variador de frecuencia, necesito un elevador de tensión, ¿no es cierto? Para poder enviar señal a los inyectores. Los inyectores, por ejemplo, trabajan más o menos entre 90 voltios hasta 120 voltios dependiendo de los inyectores, ese es su rango de trabajo. Entonces, SMS de motor van a tener un elevador de tensión. Si es un SM de transmisión o de otros sistemas, no necesitamos ese elevador de tensión, ¿no? Pero igual, para enviar señales a alguna electroválvula, ah, necesitamos o un relé, necesitamos igual convertir la tensión, modificar la tensión, ¿no? Dependiendo de qué actuador es el que va a trabajar. Y luego de esto, sale la señal hacia los elementos de salida, ¿no? ¿Hacia quiénes son los elementos de salida? Hemos visto, ¿no? Que pueden ser los solenoides, este, mm, aquí hemos visto acá arriba, ¿no? Solenoides, relés, lámparas y también enviar señal a otros SMs, ¿no? Comunicar lo que está procesando. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura de, mm, de un sistema de monitoreo Caterpillar. ¿Listo? Aquí, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta que tiene alguien? Si quiere, puede escribir al chat. En cualquier momento puede escribir y les vamos respondiendo. Obviamente aquí es una introducción. Aquí hay más información que se tiene que desarrollar, ¿no? Con más tiempo dentro del curso ya se les da mucha más información. Ahora, si alguien quiere hacer su pregunta, puede ir escribiendo al chat. Ahora, veamos esta parte. Elementos de entrada. Ahora, elementos de entrada y elementos de salida generan fallas, generan distintas fallas. Las fallas que me va a generar un sensor van a ser diferentes a las fallas que generan los elementos de salida. Por lo tanto, los códigos de falla van a ser diferentes, ¿no? Y por lo tanto se tienen que evaluar de diferente manera. Ahora, para tú saber cómo evaluar tus componentes, necesitas saber cómo funciona internamente, y saber su clasificación, ¿no? Entonces, en el curso que vamos a hacer mañana, vamos a desarrollar bien esto. Por ejemplo, si hablamos de sensores, muy bien, a ver, aquí, la voy a subir. A ver, 24, ya está, ahora sí. Y lo voy a poner, está bien. Vamos a ver clasificación de sensores.
Vamos a ver la clasificación de sensores. ¿Cómo se clasifican los sensores? Primero, vamos a clasificarlos por su alimentación. Y estos se van a clasificar en dos grupos: pasivos y activos. ¿Qué significa? Y ya eso hay que desarrollarlo después. Luego, se clasifican por por el parámetro que monitorean. Por el parámetro que monitorean. ¿Qué parámetros puede monitorear? Por ejemplo, vamos a tener sensores de temperatura, ¿no es cierto? Temperatura, presiones, RPMs, ¿no? O sea, velocidad radial, posición, nivel, ¿no? Entonces, si podemos ver acá, si lee temperatura, la estructura, la fabricación de este sensor va a ser muy diferente a un sensor que va a leer presiones, diferente a uno que va a leer la velocidad radial, los RPMs, muy diferente a un sensor que me va a monitorear o a leer la posición. ¿Qué posición? Por ejemplo, la posición del pedal, la posición del implemento, la posición de los cilindros, ¿no? Hay diferentes sensores. Nivel, para ver el nivel de combustible, hay diferentes sensores con diferentes tipos de lectura. Entonces, necesitamos saber, entonces, cómo está fabricado, y de esa manera puedo saber cómo evaluar un componente. También hay otra clasificación. Entonces, pueden generarme señales digitales, frecuencia, me pueden generar señal PWM, pulso de ancho modulado, me pueden generarse señales análogas. Toda esta clasificación es necesario saber para, de acuerdo a eso, yo realizar una evaluación de un sensor, ¿ya? Los actuadores también tienen su propia clasificación, ¿no? Estos de acá, ¿no? Los que hemos visto. Ahorita estamos viendo la clasificación de sensores. Los solenoides, los solenoides especialmente, tienen su propia clasificación, ¿no? Pero ahorita estamos viendo solamente sensores. Luego, entonces, vamos a ver códigos de falla. Todos estos sensores, como hemos visto, son diferentes por su tipo de alimentación. Vamos a tener que realizar una evaluación diferente, un diagnóstico diferente. El parámetro que monitorean, ¿no? Temperatura, presiones, RPM, posición, dependiendo de cuál sea, vamos a realizar diferentes pruebas, diferentes diagnósticos. Dependiendo de la señal que me genera este sensor, ¿no? De la señal que me entrega, voy a realizar diferentes pruebas. No es lo mismo hacer una prueba a un sensor de frecuencia que a un sensor PWM, ¿no? O una señal análoga. Es diferente, ¿no? Mm, Este, es importante saber utilizar bien el multímetro, ¿no? Esto en el curso de electricidad 1 que tenemos, por ejemplo, ahí hablamos sobre esto, ¿no? Si están interesados. Así, entonces, esto es lo que vamos a desarrollar en el curso de Electronic Technician el día que empieza el día de mañana. Ahora, veamos aquí. Tenemos estos diferentes sensores. ¿Cómo hago una evaluación? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir al IT, ¿ya? Al Electronic Technician, el programa. ¿Se acuerdan que ayer hemos instalado el programa? ¿Ya? Los que no tienen el programa son nuevos hoy día, nos están acompañando recién. Hay un video de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Ahí está la grabación del día de ayer, donde les enseño a instalar el programa IT. Listo. Bien, antes que utilicemos esto, nosotros tenemos diferentes sistemas de monitoreo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos el Advisor, es un sistema de monitoreo de equipos Caterpillar en los tractores, ¿no? En los tractores. Y por ejemplo, si se han conectado una máquina a un tractor, han visto que puedes aquí, le haces OK, Home, aquí, y luego te vas a Service, ¿no es cierto? Bajas aquí, clic, clic, Service, clic,
y aquí en Diagnostics, ¿no es cierto? Le hacemos clic y aquí te va a mostrar los códigos. Los códigos. Códigos de falla y eventos, ¿ya? Que son dos cosas diferentes, recuérdalo. Entonces aquí tenemos el código MIT, el código SID y FMI. Bueno, en este caso es un evento. Cuando es un evento no hay código SID, ¿ya? Em, pero, pero esto es de un tractor. Ahora veamos de una excavadora. Si no has visto acá, les voy a enseñar. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir esta tapita, ponemos en on, pum, listo. Aquí hemos puesto en on la máquina. ¿Dónde vemos los códigos de falla? Te vas aquí, aquí, ¿no? Donde está el cursor, este botoncito le haces clic y te aparece esta función. Luego te vas aquí a este cuarto cuadradito, que es un libro con una llavecita, ¿no? Entonces te vas a servicio. Ok, listo. Para ingresar a tus monitores, ¿cuál es el código? F, ¿no? 3 veces. F. Luego gira, sigues, te seleccionas aquí el 2. F, 2, ¿no? 3 Fs, 2. Clic y estoy dentro del monitor. Listo, aquí donde veo, dónde están los códigos, en Diagnostics. Diagnostic. Y le hago clic. Y aquí voy a ver eventos activos, códigos activos, códigos registrados y eventos, ¿no? Pues, si quiero ver códigos activos, le hago clic aquí. Aquí en este simulador no está, pero sí le puedo agregar. Quiero ir a registrados, aquí, vamos a ver. Eventos, aquí. No hay nada aquí. Pero yo tengo una foto. Esto habrán visto, ¿no? En las máquinas, en el monitor, cuando te conectas, ves esto. Imaginemos que no tienes el IT, podrías tú hacer una evaluación de los sensores, ¿ya? Teniendo conocimiento de de funcionamiento de sensores y parte electrónica y electricidad también, ¿no? Por ejemplo, acá dice 36, 1, 6, 36, 5, 5. Luego miren acá, 36, 261, 13. 39, 171, 3. 39, 39, 291, 5, ¿no? Y también hay otro. Y el mismo monitor te puede mostrar también los eventos, ¿sí? Esto, ¿cómo sabes que es un evento? Cuando tienes una letra E al principio. Y cuando no tienes la E, este es un código activo, diferente, ¿no? 36. Acá tenemos esta codificación, es el MIT, el módulo, el SID, el componente, y el FMI, el modo de falla, ¿cierto? Por ejemplo, este ya, 36, los puntos, el 5 vamos a escoger, y luego hay un guión, ¿verdad? Guión, y luego el 6. ¿Cómo se lee este código? Miren, el primero siempre va a ser el MIT. ¿Qué es el MIT? Módulo, identificación del módulo. Luego el siguiente es el SID, identificación del componente. Y luego al final está el FMI. ¿Ya? Um, así está configurado el código. MIT, SID y FMI. ¿Cuál es el MIT? Vamos a ver. Ayer les mostré un documento PDF, ¿no? Con este archivo ustedes podrían revisar. Por ejemplo, si tú no sabes, ¿no? A qué módulo le corresponde el 36, ¿ya? ¿Qué es MIT? Módulo. ¿Qué es el módulo? El SM. ¿Ya? Recuerde que las máquinas pueden tener 2, 3, 4, 5, 10 SMs, ¿no? Y cada SM tiene su propio código, un número. Entonces, cuando yo veo en la pantalla un código, me da un primer número. Con ese número me está diciendo de qué SM es la falla. Entonces, si yo voy aquí está. Dice identificador de módulos. A ver, voy a ampliarlo. Acá está. Identificador de módulos. Vamos a irnos al 36 aquí. 36, 36,
36, aquí está, que es Engine Control. Engine Control, control de motor. Podemos el 82, por ejemplo. 82, si te sale 82, sería implemento. 81, transmisión. De esa manera sabes de qué módulo estás hablando. Entonces, ok, muy bien. 36 de motor. Bien, ya tengo el primer dato. Segundo dato es el SID, el componente. ¿De qué componente estamos hablando? Entonces, este archivo PDF es de Caterpillar, son 458 páginas en total. Ahí está toda la lista de todos los códigos, módulos, códigos de componente, FMI, todo, de todo actualizado, la codificación Caterpillar. Luego, antes que vayamos al SID, fíjense acá dice CDL. ¿Se acuerdan que les hablé del enlace de comunicación CDL? Cat Data Link. Cuando sea Cat Data Link, sirve este código. Pero, como les dije hace rato, se está actualizando y con el tiempo ya no se va a trabajar con el Cat Data Link. Solo vamos a trabajar con el CAN Data Link o el 1939. Si tú miras en tu coma adapter, vas a encontrar que así dice 1939. Hay un botón, una luz que dice 1939 y hay otra luz que dice CDL, ¿no? Entonces, si encuentras un SM que solo trabaja con el CAN, o sea, el 1939, tienes que utilizar esta codificación, ¿ya? Que en algunos casos varía respecto al CDL, es diferente. Así que eso es importante saber. Entonces, regresemos acá. Hemos visto que acá ya sabemos que es de motor. Ahora quiero saber qué componente es el SID, porque en esta foto no me aparece. Perdón, ¿dónde está la otra foto? Aquí está. Aquí. Tú ves en el monitor, pero no te aparece de qué componente está. Estos códigos de qué componentes son. Veamos el 5. Entonces, nos vamos a ir a la página 13. Aquí está en la página 13. Acá. Componente, identificadores de componente. El SID. El SID significa identificador de componente. ¿Cuál era el 5, verdad? El 5. ¿Qué es el 5? Es el inyector del cilindro número 5. Eso es lo que me está indicando este código. Este código. Este monitor me está mostrando que hay una falla en el motor, en el inyector número 5. Incluso acá también. El 1 es el inyector 1. Fíjense acá. Regresamos. 1, inyector 1. Entonces, en esta máquina está fallando el inyector 1 y el inyector 5. Luego, ¿qué tenemos? El FMI, el modo de falla. Aquí dice 6, ¿no? Vamos a ver si los dos dice 6. Diferente. El inyector 1 está fallando con el código 6 y el inyector 5 está fallando con el código 5. Diferente. Entonces vamos a regresar aquí a esta hoja y vamos a buscar el FMI. ¿Dónde está el FMI? Página 212. Voy acá. ¿Qué es FMI? Identificador del modo de falla. ¿Cómo está fallando este componente? Todos estos códigos son los modos de falla, ¿no? Por ejemplo, alto, bajo, eh, señal intermitente, incorrecto, errático, voltaje sobre lo normal, voltaje bajo lo normal. Eso habrán visto, ¿no? Cuando trabajan con máquinas CAD, esos códigos son los que aparecen, ¿no es cierto? Corriente sobre lo normal, bajo lo normal, no corresponde, señal de frecuencia normal o pulso de ancho periodo, actualización anormal, todo esto te aparece. En este caso, nos ha aparecido el FMI 6. ¿Qué es el FMI 6? Aquí está. Este es el 6. Corriente sobre lo normal.
¿Cuándo ocurre un código de corriente sobre lo normal en un actuador? Cuando hace un corto a tierra, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué, se acuerdan? Em, el fusible, ¿cuándo se quema? Cuando hay una corriente elevada, ¿no? Hay un pico de corriente. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando hace un corto, ¿no es cierto? Un corto a tierra, generalmente. Entonces, ¿y qué pasa cuando hay un corto a tierra? La corriente se dispara, ¿no? Entonces hay una corriente sobre lo normal. Por eso que me sale corriente sobre lo normal. Luego hay otro que dice corriente bajo lo normal. Acá el 5, fíjense, FMI 5. Con FMI 5 dice corriente bajo lo normal. ¿Cuándo ocurre la corriente bajo lo normal? Cuando se desconecta el actuador. Cuando tú lo desenchufas, lo desconectas, ¿no? Ahí ocurre la corriente bajo lo normal. Sigamos acá. ¿Qué tal si miramos otro? Acá, por ejemplo, mire, acá el MIT es el 39, ¿no? A ver, ¿a qué módulo se corresponde este MIT 39? Vamos a ir a la página 3, bajamos, 39, módulo de control de máquina. En excavadoras, el 39 va a referirse al módulo de control de máquina. Entonces ya sabemos que es de módulo de control de máquina, no es de motor. Claro, como es una excavadora, pues esto no tiene transmisión, pero sí hay un módulo de control para la máquina. Este código 291 FMI, veamos este de arriba, que es un sensor. 171-3. Encontremos el código 171. Entonces nos vamos a ir aquí donde están los códigos SID, que es el 13. Perdón. Listo. Y busquemos el 171. Bajamos. Y aquí está. 171 es el sensor de temperatura de ambiente, el sensor de temperatura de aire de ambiente. ¿Ya? Entonces, este código es del SM de máquina. El sensor en cuestión es el sensor de temperatura ambiente y el modo de falla 3. Entonces, ya sabemos qué componente y qué módulo es. Ya más si tienes el esquema, perfecto, vas y lo buscas en qué parte de la máquina está y lo buscas en la máquina. Pero ahora quiero saber cómo está fallando, porque como hemos visto en el FMI hay como 16 modos de falla, 16. En este caso me dice que es la falla FMI 3. Entonces, los FMI están en la página 212. Nuevamente, listo. Y me dice FMI 3. FMI 3, voltaje sobre lo normal. Voltaje sobre lo normal. ¿Cuándo ocurre un voltaje sobre lo normal? Ya, este sensor, el sensor de temperatura ambiente, es un sensor activo, ya, de 3 pines. Es un sensor de temperatura, em, que me va a emitir una señal digital, ¿ya? Su voltaje de alimentación normalmente es de 5 voltios, ¿ya? Y los sensores tienen un, un rango de trabajo, ¿ya? Entonces, y dependiendo de cómo falla, el SM va a reconocer algunos parámetros y me va a entregar una falla, ¿no? Entonces, este sensor, voltaje sobre lo normal, ocurre generalmente cuando se ha desconectado el cable de señal o cuando el conector mismo se ha desconectado, todo el conector se ha desconectado. Entonces, ahí lo que hemos visto es que se ha desconectado el cable de señal. Como tiene este sensor tiene 3 cables, uno de alimentación, ¿no? El de 5 voltios, uno de retorno, que es a tierra, y la señal. Y la señal trabaja
si el sensor es de 5 voltios, el sensor trabaja entre 0,5 voltios y 4,5 voltios. Ese es su rango. O sea, no llega a 4,9 a 5 voltios. Tiene que trabajar en un rango menor, entre medio voltio, 0,5 y 4,5 voltios. Ahí tiene que trabajar. Si pasa de 4,5, 4,6, 4,7, no me va a salir voltaje sobre el normal. Lo que me sale es esto, el cero, high, ya, elevado, un rango elevado. Pero cuando sale voltaje sobre lo normal, ustedes habrán escuchado sobre el pull up y el pull down, ya, justo acá tengo ya, les voy a mostrar. Aquí está. Dentro de la, este es el pull up, este es. Dentro del SM hay un circuito el cual me permite eh, pasar un voltaje cuando se desconecta el cable de señal. Solo en ese momento pasa un voltaje elevado. Y ese voltaje elevado es más elevado que la presión de que el voltaje de alimentación. Si su voltaje de alimentación es 5 voltios, su rango de trabajo, recuerdes que es de 0,5 a 4,5 voltios. Pero cuando se desconecta el cable, en ese rato, dentro del SM, pasa un voltaje elevado, que puede ser de 7, 8 voltios, por ejemplo, y ese voltaje lo lee el SM. Y en ese momento me sale el código FMI3, que es voltaje sobre lo normal. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo hago esas pruebas? Pues ahí digo, puedo hacer un puente, ¿no? Entre señal y tierra, puedo hacer verificar la continuidad del cable, ¿no? Porque en el harness puede haber, o sea, puedo cortar ese cable de señal. Hay varias pruebas que se hacen para descartar si es el sensor, si es el cable o si es el SM en sí, ¿no? Entonces, em, fíjense, ¿no? Entonces, es importante saber la codificación, saber entender, ¿no? Saber entender esta codificación, cuál es el MIT, cuál es el SID, el FMI. em, por ejemplo, este archivo me sirve en casos donde no tengo el DT a la mano, ¿no? Yo utilizo este PDF y rápidamente reviso. Y como ya sé cómo funciona, cómo funcionan los sensores, hago mi evaluación rápidamente, ¿no? Eso me ayuda. Y este, aquí está, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es saber la codificación MIT, SID y FMI, ¿no? Y para saber evaluarlo, pues tienes que saber qué tipos de sensores son, qué tipo de alimentación tiene, cómo se evalúa cada sensor, algunas especificaciones para medir resistencia, ya necesitas datos del SIS o del esquema eléctrico, ¿no? Así. Bien. Luego vamos a ir al IT. Aquí, fíjense, ¿dónde encontramos acá los códigos de falla? Aquí, en este botón que dice códigos de diagnóstico activos. Voy, le hago clic y aquí está. Aquí ya no me da el MIT, porque ya se supone que lo sé, pues porque acá estoy dentro del SM de motor y ya para qué me va a dar el código MIT. Pero sí me da el SID y el FMI. Cuando estoy en el IT, incluso me da más detalles, ¿no? Me dice la descripción, acá ya me da la descripción. El 261-13, fíjate, dice calibración de sincronización de motor. ¿Ya? El 261 se refiere a la calibración de sincronización del motor. Es un motor C9 HUI. Y la falla es fuera de calibración. Veamos el 13 acá. ¿Qué dice 13? Out of calibration. Fuera de calibración. Aquí, motor también, el 262 y un 4. Sensor de 5 voltios, suministro de corriente CD. ¿Qué dice? Voltaje bajo lo normal. El 4. A ver, vamos al 4. 4. Voltaje below es debajo de lo normal. Voltaje bajo lo normal, ¿no? Entonces fíjense cómo se corresponde. Luego, tren de potencia. El 1401-5.
1401 es el solenoide número 1 de transmisión. Y su falla es el 5. ¿Cuál es la falla? Corriente bajo lo normal. Ambos son corriente bajo lo normal. Vamos al 5 acá. Current below normal, ¿no? Debajo de lo normal. Un tip o una nota. Si nos hemos fijado bien, los solenoides trabajan con el FMI 5 y 6. Corriente sobre lo normal. En 5, corriente bajo lo normal. En cambio, sensores dice voltaje. Puede ser bajo lo normal o voltaje sobre lo normal, ¿no? Es un dato curioso para que sepan, ¿no? Ya está. Y así. Y así es la forma de reconocer la codificación, y con esta codificación podemos avanzar en un diagnóstico en una máquina, ¿no? Ya para hacer evaluaciones, saber cómo evaluar, pues necesito saber cómo está um, estructurado este, cómo están clasificados los sensores, ¿no? Su tipo de fabricación, qué voltajes alimentan, qué tipo de señal reciben. De acuerdo a eso, puedes hacer una evaluación correcta, ¿no? Listo. Muy bien, creo que hemos avanzado hoy día una parte importante. Espero que les esté sirviendo esta información. Hay mucha información. Todo esto lo vamos a explicar detalladamente ya dentro del curso, ¿no? Y todos se los voy a compartir. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver dentro del curso? Dentro del curso vamos a ver fundamentos de electrónica en sensores y SM. Ley de Ohm, ley de Kirchhoff, resistencias, pull-up y pull-down, cómo es la estructura. Es más, tengo acá les voy a enseñar, miren la cámara. Estoy mostrando, les voy a enseñar cómo armar un circuito pull-up y pull-down. ¿Ya? Les voy a enseñar a mostrar para saber cómo funciona la lógica, y de esa manera puedas entender cómo se generan estos códigos. Transductores, sensores, clasificación de sensores, controlador electrónico del SM. Vamos a ver controles electrónicos, tipos de SMs, ¿no? Hay sensores de transmisión, los MAC, los ADEM, BIMS, el cadatalin, ¿no? El enlace de datos. Luego vamos a ver sistemas de monitoreo. Hay sistemas de monitoreo electrónico. Vamos a ver los niveles de alarma, sistemas de monitoreo computarizado, ¿no? Todo esto todos estos primeros 3 módulos son parte de electricidad y electrónica del sistema Caterpillar. Y a partir del módulo 4 vamos a hacer pruebas ya utilizando el Electronic Technician. Aquí full vamos a utilizar el IT. ¿Ya? Vamos a ver diferentes casos de estudio y vamos a realizar pruebas con el estado de producto, pruebas de diagnóstico, sistema eléctrico y mecánico, grabación de datos, el data logger, calibraciones de todos los sistemas, motor, transmisiones, el sistema hidráulico, etcétera. Procedimientos de diagnóstico CAD y predicción de fallas. Vamos a ver estrategias de diagnóstico, metodología de los 7 pasos, proceso de predicción de fallas, interpretación de análisis de aceite, toda esta información. Todo esto vamos a hacerlo este es mañana miércoles hasta el día sábado.